Porque estamos en un momento absolutamente desafiante para la humanidad. La suerte está claro que es importante, pero que Efectivamente. te encuentre trabajando. Creo que es un momento súper interesante para los que nos gusta, como digo yo, el rock and roll. ¿Qué ocurre con aquellos trabajos, ¿vale? O aquellas empresas que, a ver, que el propósito es complicado, ¿vale? Es que se van a tatuar el nombre de tu organización como les des una oportunidad. Un tirón de orejas para todas las pymes que todavía no se están enterando. No, es que los jóvenes no quieren venir aquí o vienen y se van, es que sus padres, su abuelo trabajó aquí toda la vida. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué te levantas todas las mañanas? ¿Para qué vas a saludar a un compañero? Pero lo que sucede es que ahora viene una generación absolutamente y radicalmente distinta a nuestras generaciones que demanda un para qué distinto. Hace unos meses, una chica de 23 años dejó su trabajo, buen equipo, buen líder, buen sueldo. Cuando le preguntamos, ¿pero y eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Era una cuestión de sueldo? Y nos dijo, no, simplemente no sabía quién era dentro de la organización. Esto no es un caso real, pero puede pasar y pasa habitualmente. Muchos CEOs o líderes que llevamos un tiempo liderando, que ya tenemos una determinada edad, estamos muy perdidos. ¿Están las generaciones jóvenes con poca falta de trabajar o será que no tienen identidad laboral? Hoy vamos a hablar de propósito, de cómo conectar el propósito individual con el propósito colectivo. Y para ello tenemos una súper gran invitada, Pilar Yacer. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, El Poder de las Personas. Un placer tenerte aquí. Pilar Yacer es filósofa, especialista en ética dentro de las organizaciones, dentro del mundo empresarial y escritora de varios libros. Aquí tengo todos sus libros. Te van a despedir y lo sabes. ¿Por qué recursos humanos debería ser como un Netflix? Te van a contratar y lo sabes. Y este, que me encanta, ¿por qué deberías tener un filósofo en la empresa? Creo que es un libro que todo líder debería leer. O sea, y además creo que hay una primicia, ¿no, Pilar? Bueno, lo primero, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad que siempre compartir estas conversaciones para mí son necesarias, y la primicia, me encanta que tengas aquí mis libros porque sabes que los autores tenemos una parte de ego que nos gusta, ¿no? El primer libro mío fue el del 2019 y agradezco muchísimo a mi editorial y a Manuel Pimentel que me impulsara a escribir estos 4 libros. Y ahora estoy escribiendo uno que seguro que va a dar para muchas conversaciones. Es un libro de poemas, porque yo siempre hago cosas diferentes, ¿no? Y es un libro de poemas que son, el título, y que ya lo tengo, es Elogio a la incertidumbre, y son unos diálogos con un humano y una inteligencia artificial a la que he llamado mía. Porque estamos en un momento absolutamente desafiante para la humanidad. Y a los filósofos nos gusta mucho eso, ¿no? Todo lo que has dicho, ¿no? Estas nuevas generaciones que vienen, cómo abordamos los desafíos de los tiempos presentes. Y creo que es un momento súper interesante para los que nos gusta, como digo yo, el rock and roll. Pues ni tanto, tan interesante y nada aburrido, la verdad. Efectivamente. Jolín, nos viene, bueno, nos viene no, lo tenemos encima, vamos. Lo tenemos Sí. ya. Y es algo que tú lo has dicho antes, que hay mucho líder, hay mucho CEO. A mí me sigue gustando la palabra jefe, aunque no sé, vamos, no sé si es políticamente correcta o no, pero no creo en la singularidad del lenguaje. El lenguaje siempre ha sido inclusivo y quien no se sienta así tiene otro problema, aunque no sea políticamente incorrecto decirlo. Pero creo que estamos en un momento porque hay muchas grandes organizaciones que saben dónde ir, o sea, que saben dónde ir, que saben cuál es el propósito, que tienen un tema grandísimo con las nuevas generaciones, con la tecnología, pero en nuestro país, no sé si afortunadamente o no, no es de grandes organizaciones, es de pymes, Claro. medias y pequeñas Y muy empresas. pequeñas. Muchas de ellas familiares, muchas de ellas que están acostumbradas a hacer las cosas siempre de una determinada manera y muy bien, y lo han hecho muy bien.
Pero lo que sucede es que ahora viene una generación absolutamente y radicalmente distinta a nuestras generaciones que demanda un para qué distinto. Totalmente, Pilar, o sea, totalmente. Bueno, nos hemos metido mucho en Ya, el barro, bueno, ya sabes que hablo mucho, o sea, córtame cuando pero quieras. es que esto va a ser oro, porque como te comentaba antes, el objetivo y el propósito de este podcast es ayudar a esos líderes que ciertamente en las empresas muy grandes y tal, pues lo tienen como mucho más interiorizado, trabajan en eso, gestionan el cambio y tal, pero las pymes españolas, pues vamos de aquella manera, ¿no? Y hacemos las cosas como las hemos estado haciendo 20 años que han funcionado y quizá ahora mismo hay que, como dices tú, aparcar, ¿no? Un poco y pararnos a pensar, ¿no? Y luego muy enfocado en la gente muy joven, porque la gente joven también está también perdida, o sea, está también... Entonces, pues vamos a hablar de todo esto. Pero Pilar, antes de nada, antes de empezar ya, ¿quién es Pilar cuando apagamos todos los focos y está, pues, la Pilar no profesional, digamos? Pues bueno, yo soy una pilar de redes que todos los que me siguen en Instagram, sobre todo que publico todas las mañanas que salgo a correr, yo a mí me gusta definirme, yo soy palentina, Ujú. palentina con P, de una ciudad muy pequeña del norte, que somos muy recios, pero sobre todo muy luchadores. Ujú. Tengo la fortuna de tener dos padres absolutamente disruptivos. Mi padre es arquitecto, mi madre es la defino como artista, es artista del mundo del arte, de la cultura, la típica antimadre, cosa que no soy yo. Y yo soy una persona que a lo largo de más de mis 30 años de vida profesional, porque yo estudié una carrera que no tenía ninguna salida profesional, filosofía, me vine aquí a estudiar el doctorado a Madrid y tuve la suerte de encontrarme con una de esas personas que te cambian la vida profesional, que creo que esto es muy importante porque Ujú. la vida no solamente profesional. Y creo que esto hay que reivindicarlo, o sea, y sobre todo para los jóvenes, que nos necesitamos relacionar con gente absolutamente diferente. Y yo llegué aquí a estudiar a la Complutense el doctorado de filosofía en el año 1996, ya desveló mi edad, no repetí ningún año, y me encontré con una persona que me dijo, mi director de tesis, que me dijo, ponte a estudiar informática. 1996, no Ostras. existía Google. Claro, él venía del MIT, claro, en filosofía no, pocas personas saben que tenemos 3 años de lógica. Yo cuando luego me puse a programar dije, uy, esto qué divertido es. Entonces creo muy importante en mi vida que he hecho cosas absolutamente diferentes. Y lo digo ahora en muchas entrevistas, que un algoritmo nunca me va a reclutar. Ya. ¿Por qué? Porque he hecho tantas cosas absolutamente diferentes. Me he cambiado 12 veces de empresa. En los últimos 3 años me he cambiado 3. Eh, y luego dicen que los seniors no tenemos posibilidades, ¿no? Pero hay una parte. Y por último, te digo un concepto que creo que es el que me define, que además sale en mi primer libro, que fue el de la suerte reggaetón. Este me encanta, este me encanta. Suerte, ¿por qué? Porque creo que en la vida hay que tener suerte. Ujú. Y mi madre, que es bajita pero muy peleona, cuando sale por la calle Mayor de Palencia, que animo a todos nuestros oyentes a ir a visitar Palencia, la dicen, tu hija qué suerte ha tenido. Y me dicen, no, no, mi hija no ha tenido suerte. Mi hija no solamente ha tenido suerte, sino que mi hija ha sabido moverse mucho. Y eso es lo que he hecho en toda mi vida, o sea, moverme muchísimo, estar en los sitios, el tema de las redes sociales, LinkedIn, Instagram, TikTok, para mí es fundamental porque hay que exponerse. O sea, si Sí, no, tú no te total. expones, pues al final, ¿quién te va a llamar? Pero a nivel de cliente o a nivel de De persona persona. que quiere cambiarse de trabajo. O sea, si no te conoce nadie, por muy bueno que seas, no te van a llamar. Total. Entonces, bueno, esa es un poco la pilar ya. La suerte está claro que es importante, pero Efectivamente, que te encuentre trabajando. efectivamente, O sea, que te efectivamente. O encuentre trabajando. moviéndote, que es esa parte de reggaetón, o sea, que Sí, dices, te tienes porque que mover mucho. O sea, no tienes que si estás parar. en tu casa sentado en el sofá, por Nadie te va a mucha llamar. suerte que tengas, yo creo que no va a llegar un... No, 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 total. Efectivamente. Hay algo que has dicho y que me llama la atención porque nosotros hacemos muchísima selección de personal.
Pues es constantemente, o sea, de hecho el departamento de selección debe ser de lo más importante de la empresa, porque trabajamos con mucha gente. Y sin embargo, fíjate, tenemos esa creencia seguramente errónea, que cuando una persona se mueve mucho de empresa, o sea, decimos, ah, mira, lleva 8 años en esta empresa, eso es buena señal, ¿no? O sea, pero en realidad es buena señal, y eso es lo que a lo mejor para los perfiles más senior es más raro, ¿no? Pero para los jóvenes es como, uff, ahora están 6 meses en un sitio, luego pues el ejemplo que ponía, ¿no? Es que no se sienten identificados en la empresa y cambian, y luego se van a otra, y luego a otra, desde selección, ¿no? Desde el Departamento de Recursos Humanos en selección. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O sea, esto me ha salido así un poco porque lo has contado y que creo que es súper Sí, 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 importante, sí. porque al final creemos como, ah, no, esta persona no me va a servir. Pues mira, yo en una de las empresas en las que estuve más años, y creo que es de las que más he estado más años, que es una empresa de Executive Search, Catenon, que fue como mi tercer hijo, les quiero todavía muchísimo. Y estuve hace muchos años diseñando, reevaluando con empresas, que era el concepto de seleccionar a alguien, cómo se seleccionaba. Y esto ha cambiado radicalmente, no, lo siguiente. Y decimos que, claro, muchas empresas siguen publicando las mismas ofertas de empleo de cuando yo trabajaba. Es que yo me río. Empresa del sector multinacional, la más grande. Es que eso, tú con eso pretendes atraer a un joven. Lo mismo los de mi generación todavía nos llama un poquito. Pero el mundo de la selección ha cambiado completamente. Pero ha cambiado porque impacta la tecnología, ha cambiado porque impacta la parte de lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes, afortunadamente, no quieren una lista de requisitos de lo que se pedía antes. De las mejores escuelas de negocio, con no sé cuántos años de experiencia. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Por eso a mí me parece tan importante y por eso el título de mi último libro, ¿no? Y es lo que hacemos los filósofos. Los filósofos estamos para pararnos a pensar. Y en selección, como en el resto de áreas de recursos humanos, y en el resto de áreas de empresa, cuando trabajas con clientes, hace falta pararse a pensar. Porque lo que funcionaba antes no funciona ahora. Y fíjate, has dicho una cosa súper interesante. Y aquí quiero poner siempre la alerta de lo que hacen los algoritmos, no porque ellos sean malos, sino porque lo que hemos hecho en el pasado hay que revisarlo. Es decir, ¿quién se considera siempre el mejor empleado en una empresa? El que lleva más tiempo trabajando, Claro. ¿verdad? Al que le regalan después de 25 años un reloj, ¿verdad? No vamos a decir marcas, al que le regalan el reloj, al que le hacen la fiesta y tal. Claro, ahora el mejor empleado, o sea, yo la pregunta es, ¿el mejor empleado es el que más tiempo lleva en una No, compañía? desde luego que no. Vamos, para mí no. Para mí tampoco. Pero claro, repensemos eso, porque si implantamos un sistema de inteligencia artificial para que nos haga la selección de personal, o peor todavía, para que nos haga la promoción de las personas que van a ocupar cargos de responsabilidad, dices, ¿alguien que se ha cambiado mucho es bueno o es malo? El territorio de la ética, que es mi Claro, territorio, ¿no? O sea, claro. ¿alguien que se ha cambiado mucho es bueno o es malo? Pues claro, es que los jóvenes, estancia media de los jóvenes en las Big Four o en compañías tecnológicas, 1,3 años, 1 año, 3 meses. ¿Eso es bueno o es malo, Cristina? A mí, como CEO de una Te empresa, es pregunto, te malo para pregunto. mí, ¿no? Porque al final formas a gente, ya saben hacerlo, pues al final se meten en la cultura de tu empresa y tal. Y hombre, a mí me encantaría, pero claro, desde la postura cómoda, pero igual luego estás teniendo gente que, bueno, pues está más acomodada o a lo mejor ahora tenemos que cambiar todo, o sea, tenemos que pensar mucho más en procesos, en tecnología, en hacer las cosas diferentes, lo que dices, pararte, pensar, no sé qué, analizar dónde vamos, esto, dónde va, y a lo mejor quizá aire fresco, que venga de otros sitios, con otras inquietudes y tal, te dan una vuelta a la empresa de un día para otro, con lo cual es bueno o es malo, es que no lo sé. Que es Fíjate, bueno y que es malo, normalmente, ¿no? y aquí le hago una pregunta a todos los que nos estén escuchando, ¿se van los buenos de las organizaciones o normalmente o sea, se quedan los malos y se van los buenos? Em, Parece que sí, ¿no?
Y malo, bueno, insisto, es un concepto muy relativo, ¿no? Claro. Pero se va el que aguanta todo, el que se queda hasta la última hora, el que no sé qué, y el bueno, el que deslumbra. Pues viene una generación que tiene un propósito absolutamente diferente. Y eso, las organizaciones que no sepan entenderlo, que no sepan que a lo mejor hay que dejarles irse para que luego vuelvan, porque el Claro. mundo ahí fuera es muy complicado. Ujú. Entonces, por eso, todos esos programas ahora para decir, bueno, te dejo que te vayas, te acompaño en tu seguimiento, tal, pero luego vuelves. Pero es que ha cambiado completamente ese concepto. Totalmente, pero es que además puede pasar eso, gente que se va y que le dejas la puerta abierta en plan de, mira a ver un poco lo que hay en el mercado, aprende, fórmate, etcétera, y luego, oye, Eso está sucediendo muchísimo, sobre todo en las vale, empresas tecnológicas y con determinados perfiles. En España tenemos o sea, la pirámide poblacional que tenemos, o sea, hay escasez de talento, pero no solamente para perfiles súper tecnológicos y claro, tal, o sea, ujú, FP, claro, operarios, o sea, logística, tenemos un problema en que te mueres. Entonces, si tú quedas bien con alguien que se va, y normalmente luego es más fácil que vuelva. Yo siempre hablo de los ex, ¿no? ¿Quién no ha, te- vale. quién no ha tenido un ex en su vida con el que de vez en cuando se vuelve a mandar mensajes, tal? Si eso sigue, Y a lo mejor las segundas ¿eh? oportunidades, ¿quién ha dicho que no sean buenas, Las no? segundas oportunidades quizás no sean malas, ¿no? Pero por lo menos, ya que tenemos tecnología, ahora se puede hacer ese seguimiento. Y en empresas más pequeñas lo que pasa es que parece que duele, ¿no? Mm, Cuando alguien se va, cuando alguien te deja, yo te he formado, yo te tal, te voy a claro. dejar. Disfruta un poco que luego ya volverás a mí. Pasa que en Entonces, las empresas pequeñas sí que no es lo mismo, ¿vale? Porque al final el no equipo es de lo, 10, claro, 15 se va, o sea, al final es no es lo complicado. mismo, pero hay que hacer ese cambio de mentalidad. Totalmente, totalmente, y para Más eso estamos abierto, aquí, ¿no? Para claro, intentar que. más abrir la mente. Para mí es una cuestión de abrir la mente. Ujú. Y entonces, vale, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué les pasa? Porque algo que se comenta siempre, o es Mm, que los jóvenes no quieren trabajar, es que los jóvenes no se comprometen, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, a ver, es que esto da para, o sea, es tan amplio y sí, tal, pero sí. vamos a intentar aterrizarlo un poco, ¿vale? Y hablamos eso de pymes españolas, ¿no? Que es lo que comentan, que hablo con ellos y que me dicen, jo, es que no se comprometen, es que ¿qué les pasa? No quieren trabajar. ¿Qué les pasa? ¿O qué les pasa a ellos o qué nos pasa a nosotros que no lo entendemos? Vamos a ver, su concepto de compromiso profesional es absolutamente y radicalmente distinto al que era el de mi generación y al de Total. muchos jefes que siguen liderando esas empresas, ¿no? Nuestro compromiso, ¿qué significaba? Era igual a tiempo de permanencia en una empresa. Era igual a no voy a hablar mucho ni a llevar la contraria a mi jefe porque el jefe es el jefe. Llega una generación que su concepto de compromiso vinculado a la tecnología, a cómo han venido aprendiendo, a cómo es su manera de consumir, es completamente diferente. ¿Tienen compromiso? Por supuesto que sí. ¿Que es distinto? Por supuesto que sí. Entonces, su concepto de compromiso es un equilibrio perfecto entre su vida personal y su vida profesional. En nuestra generación, bueno, en la mía, nuestro concepto de compromiso profesional era, esto es el trabajo 90% y la vida personal 10, ¿no? Si era 10, que lo sigue siendo. Yo, de hecho, a mi generación la llamo la generación de los resignados, ¿no? Porque seguimos diciendo a todo que sí, a tal, te Bueno, escriben un sábado, dices que sí, un viernes a las 10 de la noche y ujú, contestas, pero esta generación no, porque tienen su vida, porque lo valoran, porque tienen su gimnasio, porque tienen que cuidar a sus padres, porque tienen otras cosas. ¿Cuál es la clave ahora mismo del liderazgo que hay que hacer en las organizaciones? Algo que es muy difícil, que es saber enamorar. Claro, que no es claro. liderar, ¿eh? Que no es liderar. ¿Y cómo se enamora? O sea, ¿cómo les enamoramos? ¿Cómo les enamoramos? Pues sobre todo poniéndonos, entendiéndoles. Y entendiéndoles qué es, qué les reta. Porque les vamos a decir que es bueno que vengan a la oficina. Porque yo lo digo. Porque el jefe, porque siempre se ha tenido que venir a la oficina para trabajar. No, no les vale ese ordeno y mando, no les vale. Les vale la autoridad, les valen los referentes, les Ujú. valen los influencers.
claro, valoran muchísimo que una persona tenga perfil en redes sociales, en LinkedIn. A mí me escriben muchos jóvenes y me dicen, Pilar, que voy a entrar a una compañía que el CEO no está en LinkedIn. Sí. Y Claro, valoran eso, o sea, claro ostras. que lo valoran, pero ¿cómo no lo van a valorar? Yo también lo valoro, o sea, porque claro, ¿cómo van a valorar tu forma de comunicarte, tu forma de impactar, si no están en el mismo canal que tú? Entonces ha cambiado todo mucho. Pero fíjate, no solamente con eso, o sea, no solamente miremos al mundo de las personas, bueno, personas, miremos al mundo de los clientes. El 30% de la humanidad hoy por hoy son millennials, su forma de comprar, de consumir. Entonces, no te van a comprar el mismo señor o señora o todo lo políticamente correcto que podemos aplicar de antes. Total. Es distinto. ¿Por qué compran? Por las recomendaciones, porque te ven, o sea, que todavía muchas pymes se cuestionen tener presencia en redes o página web o que eso sea tontería de TikTok o de Instagram, ¿cómo voy a estar yo ahí? Y conozco a tantos CEOs de grandes multinacionales y de pequeñas que se han bajado ahí y eso enamora. O sea Eso que enamora, o sea, eso engancha y hay que ponerse en su lugar. O sea, ¿para qué vienes a la oficina? Para tener una experiencia distinta. Porque si es para estar conectado con los cascos haciendo lo mismo que haces desde teletrabajo desde tu casa, para eso no vengas. claro, para ir a hacer reuniones en una sala te quedas en tu casa. Si la Totalmente. experiencia es, oye, voy a compartir muchas cosas con mis compañeros, vamos a generar un vínculo, hoy es los jueves, vamos a hacer una comida, no sé qué, eso Los sí, tardeos, o sea, justo, justo. totalmente. Y Pilar, este podcast va de propósito, ¿no? Entonces, quiero saber o quiero que expliques, ¿no? ¿Qué es el propósito? Porque el propósito, todo el mundo habla de propósito, no sé qué, pero realmente, ¿qué es el propósito? O sea, cuando los jóvenes dicen, necesitan algo que tenga propósito, mi propósito y tal, ¿qué significa Para mí es exactamente? algo muy sencillo. Una empresa siempre ha tenido el qué. ¿El qué qué son? Los resultados, los beneficios y siempre se ha dirigido al qué. De Ujú, hecho, a quien promocionamos, pues a una persona que tenga el qué, que cumpla los objetivos. Y ahora buscamos el propósito y el propósito es el para qué. ujú, Y el para qué es esas preguntas de ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué te levantas todas las mañanas? ¿Para qué vas a saludar a un compañero? Y el para qué tiene una conjugación que para mí es preciosa porque sobre todo no está basada en un qué, que son los resultados del presente y del pasado, sí, sino en algo que es ese futuro. En ese, pero un futuro que además para los jóvenes no es el futuro nuestro de dónde vas a estar dentro en 5 años, cuando ¿no? yo entré a trabajar en consultoría, no, en 12 años puede ser socio, no, su para qué es muy distinto porque es un plazo temporal muy breve. Lo mismo Ujú, son 6 meses, un año, pero el para qué incluye además no solamente para qué me sirve mi trabajo, sino cómo voy a impactar en la sociedad. ojo, Ojo. Entonces, no, ojo. no, claro, porque nos estamos encontrando diferentes empresas que dicen, no, hay empresas de diferentes sectores que no fomento los hábitos que no sean, no quiero trabajar en una empresa que no fomente los hábitos saludables. O no quiero trabajar en una empresa que contamine el planeta. Les impacta muchísimo. Y eso, por eso digo que es radicalmente distinto a nuestra generación. Mi Totalmente. generación era, ¿cuánto me vas a pagar? El salario, claro que sí, sigue siendo importante, pero su para qué es muy diferente de nuestro para qué. En lo que contribuyan ellos a mejorar esa parte de la sociedad, de los objetivos de desarrollo sostenible, disminución de la pobreza, mejorar la educación, o sea, cómo contribuye la empresa y el trabajo que yo hago a mejorar el mundo. Y eso es algo absolutamente maravilloso de esta generación joven. Claro, si Total. tú les enganchas con eso, o sea, si tú le dices, vas a trabajar en la mejor bodega, yo que soy del norte, pues eso, de vino, tal. Y con eso vamos a contribuir a regenerar o a disminuir la despoblación de una determinada zona. Claro, si a mí me dices eso, en vez de esa oferta de empleo del año 1996 que no has revisado, claro que me voy a trabajar contigo. Vale, entonces, el propósito, que tenemos claro cuál es el suyo, dónde van, ¿qué tendremos que tener en cuenta las empresas entonces con nuestro propósito también? O sea, tenemos que pensar a la hora del propósito ya no puede ser solo resultados.
o sea, beneficios, tal, tal, tal. Tenemos que pensar en el propósito, tenemos que sentarnos y analizar para qué estamos aquí, qué queremos hacer. O sea, porque el propósito también puede ser los que mejor servicio hacemos en X, somos los que más, los mejores, somos no sé qué, y esto impacta también de alguna manera en la sociedad porque estamos ayudando a X, ¿no? O sea, el propósito, y esto luego lo hablaremos, pero el propósito de las personas debe estar, o sea, debe casar un poco con el propósito de las organizaciones. ¿Qué tenemos que pensar las organizaciones de ese propósito también? Hay que repensarlo completamente. No, no, y vuelvo, o sea, a mí me encanta porque, insisto, yo estudié en el 96, vamos, acabé en el 96 una carrera que siempre me han dicho, filosofía, que no servía para nada, y ahora estamos en la picota, ¿no? Porque sabemos pensar, claro, yo estudié en la carrera, luego estudié un doctorado en ética, entonces, ¿para qué servimos? Para saber pensar. Pensar no es fácil, o sea, y parece una obviedad porque, claro, ahora viene la inteligencia artificial que sabe pensar, entre comillas, mucho mejor con nosotros, pero hace falta ese estacionarse. Y entonces, estacionarse, ¿qué significa? Cuestionar si lo que hemos hecho, además, empresas tradicionales de toda la vida, y podría poner muchísimos ejemplos, que siempre han ido muy bien, que siempre han ido con unos objetivos, con unos resultados, y tienen ahora una pequeña piedra en el zapato, que es el talento. Las personas, que es que no encuentra personas para trabajar, porque además empresas no de localizaciones, a lo mejor como Madrid y Barcelona, los grandes núcleos, ¿no? Pero en otras, no, es que los jóvenes no quieren venir aquí o vienen y se van, es que sus padres, su abuelo trabajó aquí toda la vida, porque estos ya no quieren, es que son unos vagos, es que no quieren. Bueno, nos reímos, ¿no? Nos reímos, no, es que hay que pararse a pensar. Y el propósito al final es lo que configura, por así decirlo, no solamente el camino, sino esa meta a la que se quiere llegar. Y eso hay que repensarlo todo. Y esto ha quedado tremendamente impactado por la tecnología. ¿Y la tecnología qué significa? Significa instantaneidad, significa una parte de impacto, de inspiración. Yo quiero tener a personas que me impacten, pero no solamente porque sean muy buenas, sino porque tengan esa presencia que es que parece que es que todavía a muchos líderes les da cierta urticaria mostrarse en redes, ¿no? ¿Para qué me voy a mostrar? ¿Para qué voy a decirlo? O sea, esa cierta humildad que está muy bien, pero es que hay que mostrarse, porque si no te muestras, no demuestras. Entonces, o sea, es que al final tienes que estar comunicando, tienes que estar comunicando, todo el día. O tienes sea, que al estar final... en su lenguaje, tienes que entender, yo creo que te lo contaba, que el otro día me invitaron a, yo creo, uno de estos eventos que dice, que digo, un viernes a las 10 de la mañana, no sé para qué voy, en el Ayuntamiento de Rivas, 120 chavales de FP y cuarto de la ESO para hablarles de vocaciones, ¿no? De cómo elegir. Y os podéis imaginar, una auditoria a las 10:30 de la mañana, y no me han aplaudido tanto en mi vida. Pero claro, ¿cómo entré? ¿Qué fue lo primero que dije? Digo, me siento como Bad Bunny en la Super Bowl. Claro, el primer aplauso. ¿Tú sabes lo que es tener un auditorio de chavales todos levantados, aplaudiendo? Entonces, hilando su lenguaje, yo luego les iba hablando de Aristóteles y de Heráclito, que muchos me decían, o sea, no tenían ni idea de qué era. Pero hay que adaptarse a su lenguaje y creo que eso no es malo. Claro, si de repente vamos en las empresas con el ordeno y mando, con esto siempre se ha hecho así y lo hago así, eso ya no funciona. No funciona. Puede funcionar todavía para una generación como la mía, pero para estos jóvenes no funciona. No, está claro que hay que pensar muchas cosas y hay que empezar a comunicar también efectivamente. Y además yo creo que cuando te pones y les hablas en su lenguaje y no eres de su generación, o sea, les impactas todavía más porque al final dicen, ostras, me entiende, ¿no? O sea, esta persona me está entendiendo. Entonces, bueno, creo que es importante. ¿Cómo influye? Porque al final pasamos en el trabajo pues muchísimo tiempo, ¿no? O sea, 8 horas de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo influye el trabajo en las personas? Porque imagínate, 8 horas cada día de nuestra vida, con mogollón de competencia, muchísima exigencia, o sin embargo a lo mejor 8 horas pero en un entorno muy humanista, donde haya mucha colaboración y tal, todo eso va influyendo en la forma de ser, ¿no? De las personas. Que
o sea, ¿qué crees que los líderes, o sea, o qué responsabilidad tenemos los líderes en cuanto a esa forma, ¿no? de las personas en las organizaciones, de ir construyéndolas, ¿no? Como, pues, que al final les vas Sí. transformando, que no me estoy explicando. Fíjate, pongo en cuestión lo primero, lo de las 8 horas, porque si hacemos la jornada laboral en España son 40 horas, si no Sí, me equivoco, de momento. Entonces, ¿de cuándo son o sea, de cuándo se ha decretado que son 40 horas las que se necesitan para trabajar? Porque muchas veces con esto la legislación va muy atrás a lo que sucede, ¿no? Pero ya no ahora con la inteligencia artificial, sino desde la aparición de Internet. Entonces, claro, muchas empresas ya se están preguntando para qué necesitan 8 horas y ahí afecta más a los jóvenes que a los seniors, ¿no? Un becario. ¿Para qué necesito un becario? Si yo tengo ya la inteligencia artificial, que le pido que me haga una propuesta, que me haga un análisis de contabilidad, o sea, cualquier opción, cualquier opción. Y me lo hace y no tengo una mala cara, se lo puedo pedir un lunes, un domingo, un martes y no me va a decir, no, que estoy en mi tiempo de descanso, no tal. Entonces, creo que ahí hay un warning entre mayúsculas, ¿no? Warning entre mayúsculas, ¿por qué? Porque la tecnología siempre y siempre nos hará mejores humanos, pero hay determinadas tareas que sí o sí, van a ser reemplazadas por los algoritmos de la inteligencia artificial. Y eso, total, eso está. un tirón de orejas para todas las pymes que todavía no se están No, enterando, todavía no. todavía no, que todavía están con el Excel o con las hojas, con el papel, pero bueno, eso llegará. Eso va a llegar, bueno, o sea, hay muchas Eso empresas ya que está eso, y que ya están claro, reduciendo plantillas y el problema es que, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, que a mí, o sea, al final, eso ya ¿qué ha va a llegado. pasar? Entonces, lo de las 8 horas trabajando, claro, yo creo que hay que poner en cuestión ese concepto de 8 horas trabajando, ¿no? Porque si ya tengo alguien que me pueda ayudar, la inteligencia artificial, vamos a repensar cómo se redistribuye la jornada de trabajo. ¿Que hay que estar preocupados? No, hay que estar ocupados, porque hay varias competencias, como la parte de creatividad, que están denigrada en muchos sectores, o la parte de repensar, pero que hay que volver a reconducir. Y ahora mismo hay una parte de responsabilidad que se ha dejado hablar mucho de este concepto de responsabilidad social corporativa, el concepto de sostenibilidad, por parte de las empresas, de cómo voy a hacer el skilling, el upskilling de todas esas personas que yo sé que en un corto periodo de tiempo. Pero bueno, también estamos en un mundo a 3 velocidades, ¿no? O sea que todavía hay pequeñas empresas que siguen casi con la máquina de escribir, pero claro, Totalmente. llega un joven y pretenden que esté con un sistema que es que ni se adecua a lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, por eso te decía que estamos en un momento absolutamente maravilloso para los que nos gusta pensar, pero creo que hay que dar un pequeño tirón de orejas a todos los jefes de pymes para que digan, ¿qué voy a hacer con la tecnología? ¿Asustarme? No, aprender. ¿Qué voy a hacer con los jóvenes? ¿Asustarme o criticarles? No, aprender y cómo incorporarles y cómo enamorarles. De hecho, hablando justo ahora, pues una persona que conozco que pues necesitaba entrar a trabajar rápido y hay Ujú. una empresa, entra en una empresa, a nivel tecnológico me comentaba, es que no, o sea, es que están muy mal, o sea, van muy arcaicos. Yo, bueno, me he metido porque necesitaba entrar aquí, pero, ostras, en cuanto encuentro otra cosa, me voy solamente, o sea, solamente, entiéndeme, Ujú, solamente, porque el software o ujú, no, consideraba que era ujú. demasiado arcaico. Totalmente, O sea, pero eso solo es una, eso, o sea, eso claro, era como, no, la empresa muy bien, estoy muy contenta, los compañeros son maravillosos y tal, pero es que, a ver, es que están obsoletos, es que no puede ser. Y yo, pero volvemos a esa parte de qué hago yo como empresa para enamorar a una persona. O sea, tú para enamorar a alguien en una primera cita te presentarías con una ropa de hace 25 años obsoleta que ya no se lleva. No, no, ¿verdad? O sea, no, te pones tus mejores galas. Entonces, hay todavía empresas que dicen, no, ¿para qué voy a cambiar? Pues hay que cambiar,
por esa parte de enamorar, pero no solamente, insisto, a las personas, al talento. Es que los clientes, probablemente muchas pymes, yo que soy de provincias, muchas pymes a nivel de desarrollo de negocio, los contactos que tienen o los clientes que tienen, se vayan a jubilar pronto. ¿Y quién les va a comprar? Pues se tienen que Otras actualizar. personas más jóvenes que necesitan, pero necesitamos todo y la sociedad necesita el impulso de esas nuevas formas de trabajar, de esas nuevas formas de relacionarse. Y creo también que hay que ser, sobre todo mi generación, eh, no tan críticos con las redes sociales. Yo de verdad es que no entiendo con las redes sociales. Yo en LinkedIn, por ejemplo, pues para mí LinkedIn, para una persona de Palencia, como digo yo, LinkedIn ha sido como tener un escaparate en la calle más cara casi de España, que es en Ortega y Gasset. Claro, hay que Porque, aprovecharse de porque todo para mí me esto. ha dado el escaparate perfecto a todo el mundo. Quiero decir, no tengo doble apellido compuesto, vengo de una ciudad pequeña, que a pesar de todos los estudios que tengo, pero ha sido mi escaparate perfecto. Entonces, ¿por qué no hacer ese salto? Y muchas veces hay que empujar, hay que despertar, hay que inspirar, insisto, no solamente por atraer a las personas, sino porque dentro de muy poquito tendremos que atraer a nuevos clientes. Claro. Y, o sea, es un tip que me lo guardo porque a mí, o sea, me cuesta muchísimo estar haciendo esto. Y esto es un poco de acercamiento también a los perfiles jóvenes que trabajamos, pues imagínate cuántas decenas de gente muy joven que pasan por nuestra oficina. ¿Qué ocurre con aquellos trabajos, ¿vale? O aquellas empresas que, a ver, que el propósito es complicado, ¿vale? O sea, porque al final, pues, hay trabajos que ya no se quieren hacer, que la gente no... ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué consejo les damos? Porque al final, ¿cómo consiguen el talento esas empresas? Vamos a ver, estamos hablando de que hay una tipología de trabajos que pueden requerir la tecnología y tal, pero estamos todavía en un país de trabajo de operarios Claro, y de trabajo de por camareros, turno, restaurantes ¿no? que Y de tienen tantos trabajo por problemas. turnos. Que no olvidemos que el PIB de nuestro país, el principal es el turismo y mucho relacionado con puestos que no son susceptibles de teletrabajo o de yo vengo cuando quiero o de yo tengo una empresa con propósito. Entonces, claro, cuando le dices, tú tienes que venir los fines de semana, no, tu horario es esto. Lo primero, para eso necesitamos la tecnología. A todas las personas les gustan. Una cosa es que haya una incidencia una vez en un turno y te cambien un turno, pero tener con anticipación cuándo, cómo, dónde vas a trabajar es fundamental. Eso es fundamental. Y eso solamente se consigue con tecnología. Y ahora, software de recursos humanos que te hacen la planificación de los turnos perfectísimamente. Y luego, creo que estamos equivocando el target hacia el que vamos. Es decir, normalmente en la restauración, en los comercios, ¿a quién íbamos para tal? A los jóvenes, ¿verdad? Sí, total. Vale. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? Y creo que aquí uno de los, y no me gusta hablar de empresas, pero creo que una de las que lo ha hecho especialmente bien es el Corte Inglés. Es decir, tú antes ibas al Corte Inglés y te encontrabas todo lleno de chavalines en la tal, no sé qué, que estaban en otra cosa menos en lo que tienen que estar. tenían que estar. Entonces cambiaron su estrategia y decidieron contratar a senior. No lo Claro, sabía. para fines de semana, y eso no es algo, es que no. Es que tú cuando contratas a un senior, ¿qué significa? Que probablemente sea hombre o mujer, el tema de los hijos, ya le tenga hijos mayores, con lo cual no necesite esa parte tan, oye, tienen muchísimos niveles menores de absentismo. ¿Por qué? Porque no necesitan la semana primera o segunda de septiembre, que no hay coles, entonces necesitas no necesitas el mes de agosto de vacaciones, puedes trabajar. Por eso creo que es importante pararse a pensar. Claro, claro. Es decir, normalmente antes, ¿con qué ocupábamos esto? Con los juniors, ¿no? No sé qué. Y ahora tenemos unos seniors maravillosos que además, y aquí hago un especial hincapié en las mujeres, que muchas mujeres dejaron de trabajar por el cuidado de los hijos, por tal, que cuando tú las incorporas a una organización,
es que lo van a dar todo. Sí, Es sí, que sí. se van a tatuar en nombre de tu organización como les des una oportunidad. Es que no te van a faltar, es que no van a, no a rechistar, que me parece bien que se rechiste. Es más, hay Hay que que decirlo. rechistar, claro que sí. Pero es el cambio de perspectiva, o sea, el por qué no hacer las cosas de forma diferente. Claro que el trabajo por turnos, o sea, el trabajo en hostelería es durísimo, ¿no? El trabajo de lo que pedimos todo, porque luego lo criticamos, pero todo el mundo pide por Glovo, por todas las aplicaciones. Bueno, estamos acostumbrados a eso y además no queremos que cambie. Estamos acostumbrados a eso. Yo, por ejemplo, a mi hijo le tengo prohibido que pida en Globo cuando está lloviendo o hace mucho frío. Digo, ¿tú sabes lo que está? Y me dice, pero pierden ellos dinero. Digo, bueno, no vamos a empezar una discusión aquí, ¿no? Pero quiero decir, está cambiando todo. Está cambiando todas las relaciones laborales. Yo no me meto en mi terreno, que es el de la ética, bueno o malo, o me meteré para otra conversación que tengamos, pero sí que está cambiando todo eso. Totalmente. De hecho, nosotros lo vemos en el día a día. O sea, que lo que antes era como, en mi generación, ¿no? Trabajar en eventos era genial, ganar un dinerito, ser independiente, no sé qué. A día de hoy nos cuesta transmitir eso a los jóvenes. O sea, que no solamente es ir a un evento, hacer un trabajo, te estás relacionando con gente, estás aprendiendo a comunicar, estás teniendo vivencias, o sea, al final se generan muchos grupos de gente que se hacen amigos, salen de un congreso y se van a tomar unas cañas. Entonces, creo que tenemos que transmitir esto de otra manera, no te ganas un dinerito y así no tienes que depender de tus padres, porque eso ya no va a funcionar. O sea, tenemos que vendérselo. Pues como dices tú, o sea, al Sí, final... la forma de contarlo ha cambiado completamente. Y aquí además es un concepto que utilizo muchísimo últimamente en mis charlas, que es qué nos hace diferentes como seres humanos. Porque esto hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo de verdad, o sea, sin asustar a nadie, ¿eh? O sea, que la inteligencia artificial es más lista que los más listos de los seres humanos, que tiene más coeficiente intelectual que el más listo de cualquier algoritmo torpe. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Entonces, ¿qué nos hace humanos? La capacidad de contar historias. Eso desde que encendimos un fuego hace miles y millones de años. ¿Qué hemos perdido como seres humanos? Esa capacidad de contar historias. Porque creíamos que, claro, no, yo publico un evento, no, claro, vienes a un evento, encima que vienes a un evento. No, es que hay que contar las historias de forma diferente. Y por eso para mí me parece que estamos en un momento absolutamente maravilloso para la humanidad, ¿no? Porque es otra vez volver a lo que nos hizo únicos, ¿no? Que es esa capacidad de contar historias y no de ser robots como nos hemos convertido, de ser muchas veces el A, B y C, ¿no? de las De hecho, las cosas. historias es lo que te impacta. O sea, cuando alguien te entra o te comunica con una historia, dices, a ver, o sea, estás como enganchado, ¿no? A ver qué me va a contar, a ver cómo va a ser el hilo. O sea, yo creo que es cierto que, de hecho, como líderes también, o sea, aparte de lo que hablabas de comunicar, de estar en redes sociales, es también cómo estás en redes sociales. Entonces, si tienes la capacidad de estar en redes sociales y encima poder comunicar todo eso con una historia o con historias, creo que, o sea, al final, bueno, creo que son tips, ¿no? Que me los estoy aplicando yo a mí, ¿sabes? Que estoy ahí apuntando, pero que no solamente cómo lo comunicas, sino que encima lo comunicas con una historia que la gente se quede, que se acuerde. O sea, yo siempre lo decimos, nosotros siempre trabajamos con los equipos no en ejecuta tareas, ¿no? Sino en generar experiencias memorables. O sea, haz que la gente se acuerde de nosotros, y no porque como le recibes, porque le sonrías, sino por más cosas, ¿no? Porque le hables con su nombre, porque le recuerdes que estamos aquí para ayudar, que pueden volver en cualquier momento, por una serie de cosas que es tan difícil que ahora ya no pasan. Entonces, cuando pasan, te quedas, ostras, en ese evento era maravilloso, qué bien me han tratado, es que yo aluciné, toda la gente era súper amable, súper no sé qué, o sea, que te impacta. Entonces, yo creo que tenemos que contar historias, pero historias que te recuerden, ¿no? O sea, que hagan recordar, que te queden como en la mente, ¿no? O sea, no sé qué... Totalmente. Y fíjate que ahora contar historias es difícil, porque el tiempo que dedicamos con cualquier plataforma, ¿no? Amazon, Netflix, cualquiera, ¿no? A decidir en cuánto tiempo seguimos una historia o vemos una serie,
claro, yo cuando hago esta pregunta me dicen, 1 minuto, no, yo aguanto un capítulo. Claro, es que estamos acostumbrados a eso, A la a inmediatez. la inmediatez, a la novedad constante, pero claro, ahí está el reto, o sea, es que creo que nos hemos acomodado, que esto lo dice muy bien, vamos, la gran maravilla, la Rolling Stone de la ética que sale en la cortina, que como seres humanos nos hemos acomodado a dejar de pensar, ¿no? Por la tecnología, pero realmente ese es el reto, ¿no? Que hay que volver un poco a la esencia de qué queremos contar. A mí muchas veces nos dicen clientes míos, no, es que voy a hacer una story en Instagram, el vídeo del CEO, 5 minutos. Digo, Mal. digo, vamos, Sí. vamos, pero porque no han acabado de entender el concepto. Si luego te enganchas, vas a ver todos, o sea, todos los vídeos de ese CEO, pero Sí. le tienes que enganchar. Si esto es como el amor, si es que es muy básico, o sea, yo Sí. hablo al final, voy a los básicos, ¿no? ¿En cuánto te enamoras de una persona? Pues eso, el flechazo que se 20 dice, segundos en casi, 20 ¿no? segundos, no te hace falta casi o hablar muy poquito. Entonces, eso tenemos que recuperar las organizaciones, ¿no? Eso que decías tú también, no solamente contar historias, sino el medio ahora mismo cambia muchísimo lo que contamos, lo que ofrecemos y muchas veces también no pensar, hay una vuelta y en eso a 3 velocidades, ¿no? Pues a lo mejor tengo una empresa y me acuerdo, o sea, no sé si consumís, y hago también un poco de publi, pero elaborados naturales, que son la empresa que confecciona las tortillas de Mercadona, que ¿quién no ha comprado, por favor, una Sí, tortilla de Mercadona? claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién conoce la empresa que está detrás? Claro, y yo que desconozco, digo, es que no puede ser. No, bueno, si nos va bien, si no tal. Digo, pero es que ahora la gente, estoy segura que, bueno, o sea, pondrían post, pondrían tal. Entonces, esto es una parte maravillosa de un mundo que ha cambiado, de muchos CEOs que todavía no se han dado cuenta. Y no lo digo como crítica, lo digo como darse cuenta que los tiempos cambian y que hay que adaptarse a ese cambiar de los tiempos que es maravilloso y en lo que hemos tenemos la supervivencia todos los seres humanos. Totalmente, Pilar. Pues bueno, al final yo tenía No como sé, un guión preparado, no lo no me hemos lo he saltado, saltado ¿no? completamente, Me encanta. porque es verdad que bueno, me llevo unos aprendizajes que además es que son totales y yo creo que ayudan muchísimo a cualquier líder o a cualquier CEO de cualquier pequeñita empresa o cualquier pyme que evidentemente ya no, o sea, ya no nos vamos a quejar de que la gente no se compromete, no quiere trabajar, lo que tenemos que hacer es enamorarles. ¿Cómo les tenemos que enamorar? Pues tenemos que comunicar, tenemos que hacerles que quieran venir a trabajar con nosotros, tenemos que decir, no, si mi empresa funciona, si yo me dedico a no sé qué, llevo 20 años, ¿para qué voy a comunicar? Ya, pero el problema es que antes a lo mejor tus clientes venían, pero es que ahora necesitas talento y el talento a lo mejor no viene, ¿no? Si no conoce el propósito de tu empresa, si no tal. Entonces creo que me llevo algo muy Has importante hecho un resumen maravilloso, o sea, bueno, no sé, pero es verdad que me quedo con eso, ¿eh? O sea, me quedo con eso que me parece muy, muy importante. Pues nada, Pilar, Nada, un muchísimas placer, gracias de verdad, por tu charlar generosidad, contigo. por estar aquí, por venir, por compartir tu experiencia maravillosa y tenemos mucho que aprender, la verdad, mucho que aprender. Mucho que caminar, nos Sí, queda a mucho todos. que parar, que pensar y que aprender. Pero Pues bueno, nada, muchas gracias, Pilar. muchísimas gracias, Gracias. Cristina. Chao. Chao.